Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Los seres humanos somos o caprichosos o desconformes, o en realidad tenemos una tremenda inquietud. Porque cuando se nos ocurrió buscarle los nombres a la semana, le pusimos lunes por la luna, martes por el planeta de ese nombre, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, y así el primer día de la semana se transformó el domingo. ¿Y qué hicimos el primer día de la semana? Descansamos. Es decir, la sociedad humana, el primer día de la semana, descansa. Somos distintos porque decimos que tenemos el uso de la razón con relación al mundo animal, del que pertenecemos, pero nos distinguimos, según creemos nosotros, por el uso de la razón. Pero resulta que ese mundo animal sin razón nos ha dado en este 2020 otra demostración de que nosotros, los que decimos el uso de la razón y diferenciarnos de ellos, no podemos controlar una pandemia. Y el no poder controlar científicamente una pandemia demuestra que no somos superiores, sino que somos distintos, pero que la naturaleza tiene reglas que se multiplican y que se destruyen o se construyen respetando esa fenomenal y científica construcción universal del planeta. Pero como vivimos rompiendo los equilibrios, vivimos pagando consecuencias. Entonces, cuando uno dice antojadizamente, termina un año, es una cosa antojadiza que se nos ocurre a nosotros, a los que decimos que tenemos el uso de la razón, porque en el mundo animal, sin razón según nosotros, en el mundo instintivo, ellos mantienen y manejan sus ciclos sin calendario y sin tener que buscar fuera de la Tierra los nombres para los días que viven. Por lo tanto, es interesante replantearnos que en esta disconformidad constante y permanente de lo que somos, y en la búsqueda fuera del planeta Tierra de las cosas a las que queremos o pretendemos igualar o ser, o añoramos, se esté buscando vida en otro planeta porque se ha castigado de tal manera el planeta Tierra que es muy probable que generaciones posteriores tengan que emigrar por la hecatombe que se haya hecho por quienes decimos tener la capacidad del uso de la razón. En este mundo está inserto uno de los países más grandes, territorialmente hablando, de la Tierra, uno de los 10 países más grandes del globo, que es la Argentina, que está poderosamente lleno de riquezas naturales, pero que ha tenido pésimas administraciones humanas que han llevado a que la mitad de la población en el país de la comida sea pobre y pase hambre. Y entonces no se puede hacer un balance porque termina un año calendario. Podemos hacer un balance si miramos en un espejo, o nos miramos todos, y cada uno de nosotros vemos, cuando nos miramos en el espejo, que no hemos hecho por nosotros mismos ni por la comunidad el mínimo esfuerzo para cambiar la realidad. Al contrario, existen teorías de acumulación como el capitalismo, donde llevan a la persona a creer que cuando más se tiene, mejor se vive, sin darse cuenta que nacemos desnudos, nos vamos desnudos y que nadie se lleva de este mundo nada de lo que acumuló. En esta situación, la teoría del individualismo egoísta, de privilegiar la ventaja sobre el otro por acumulación de poder económico, hace que vivamos angustiados, preocupados y en la explotación del hombre por el hombre. Y esto ha traído guerras, revoluciones, inestabilidad social,
muerte y pocas soluciones en la Argentina y en el mundo. Y cada vez que los pueblos se acercan a un estado de felicidad, aparece algo que corta ese estado de felicidad, porque la angurria, la miseria humana, supera a la capacidad de darse cuenta que el otro humano es un hermano, y si lo reducimos al territorio nacional, que el otro argentino es un compatriota y un hermano. Estamos en una lucha donde el otro argentino es un enemigo, mi vecino es al que tengo que aplastar, y si es posible, quedarme con la riqueza de la manzana entera para ser yo el dueño de todo ese pueblo. Claro, es muy difícil así que evaluemos cómo nos fue. Porque si analizamos de dónde salimos, y podemos decir que simplemente imaginando que hubiera seguido Mauricio Macri con la pandemia, a lo mejor las consecuencias, por su forma de pensar y de ser, hoy serían mayor mortalidad y mayor contagios. No lo sabemos, pero por la forma de ser. Pero mientras uno no puede especular con lo que no ocurrió, se tiene que fiar por lo que hicieron cuando no existía la pandemia, que dejaron una economía destrozada, una Argentina endeudada, y se fueron porque no pudieron sostener, pese a los 44.000 millones de dólares que el amigo Trump le hizo generar al amigo Macri para que pudiera sostener su gobierno, pese a eso, fueron derrotados y perdieron por más de 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, aquella rebelión del voto ciudadano, que no era porque se estaba conforme con todos los integrantes del Frente de Todos, sino que era una conjunción para que se fueran los que le habían hecho más daño a la sociedad y al bolsillo. La gente se encolumnó, se mezclaron los que venían de distintas concesiones políticas y derrotaron a esa alianza de radicales, coalición cívica, Partido Fe, demócratas, y todos aquellos que integraron, junto con el PRO, a Cambiemos. ¿Y qué dejó Cambiemos? Problemas por todas partes. Pero cuando vemos que el gobierno que se fue, para ellos la salud no merecía ser un ministerio sino una secretaría, y el trabajo no merecía ser un ministerio sino una secretaría, imaginémonos en esta pandemia, con la grave crisis de trabajo y con la grave crisis de salud, a lo mejor hacían una dirección, si les tocaba dirigir el país. Eso no lo sabemos, pero tenemos la obligación de pensarlo, porque salimos de un pantano, y cuando estábamos emergiendo, llovió con tal fuerza que del barro no se pudo salir. Después viene la época de las críticas a los que hoy gobiernan, en un turno que tiene que tener la contemplación de que todo eso ocurrió en el medio de una pandemia que además tiene la novedad de que nadie sabe cómo tratar a un virus que ahora ha mutado, que esa mutación llegó a Chile, que está en Estados Unidos, y que apareció mutando en Inglaterra. Es decir, que ni siquiera sabemos si lo que va a empezar mañana como año antojadizo calendario para los que tenemos el uso de la razón, podremos controlar el mundo animal del contagio. No lo sabemos. Por lo tanto, no se puede hacer un balance objetivo. Hay que hacer un balance subjetivo, de tremenda imaginación, de pensar qué hubiera ocurrido si no hubiera cambiado el timón del país. ¿Está todo bien lo que hizo Fernández? No, por supuesto que no. Pero imaginen qué hubiera ocurrido si al frente hubiera estado Mauricio Macri. Simplemente con esa análisis de imaginación, uno dice, bueno, si con todos los medios a favor y con 44 millones de dólares no pudieron sostenerse en el gobierno, sería porque la gente estaba harta, cansada de sufrir la política liberal de Cambiemos. Pero ahora viene la otra parte.
aquellos que votaron para que se fueran, también votaron para que los que llegaran cambiaran la realidad. Y en el cambio de la realidad se hace imprescindible el activismo de aquellos que tienen los cargos para poder ejecutar las ideas que puedan cambiar esto. Y en el medio de todo esto se relaja la conducta del pueblo, que demasiado aguantó con la pandemia porque era una cosa atípica, anormal, pero que ahora se transformó en cosa habitual. Y ayer se tuvieron que reunir otra vez la trilogía de, yo diría, de lo que no es el mejor ejemplo de ilusiones, porque sirvió en un momento y ahora ya no sirve más. Ahora cuando la gente ve que el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de Buenos Aires se juntan, ya es una foto, una película que no quieren volver a ver porque dice, eso no resuelve, eso es que yo no puedo hacer mi vida normal. Y no se puede hacer la vida normal. Y esto es lo difícil porque la sociedad no lo entiende. Y aumentaron los contagios y estamos en un momento difícil. Y ahora, cuando el ANMAT termina de aprobar, después que lo hicieron los propios británicos, la vacuna de Oxford, que se va a fabricar en Argentina, va a alcanzar esos 22 millones de dosis para vacunar a 11 millones de argentinos, porque hay que darse 2. Y todas las vacunas que andan dando vuelta en el mundo van a ser necesarias e imprescindibles. Y allí tenemos también el suero equino que la Argentina debería desarrollar con toda su fuerza en este momento. Pero por ahora el mundo de la razón no le ganó al mundo animal. El mundo de la ciencia no pudo vencer al mundo animal, de donde se supone o se dice que nació el virus, salvo que no sepamos que fue creado artificialmente. Como no lo conocemos, como no lo sabemos, como algunos apuestan a eso y nosotros no tenemos pruebas, no podemos decir ni que sí ni que no. Entonces, es difícil hacer un balance de un año que termina, porque en realidad no termina nada, continúa una profunda crisis heredada y no resuelta, y tiene este gobierno la excusa de la pandemia, pero no va a tener mucho tiempo más la excusa de la pandemia, aunque la pandemia continúe, porque hay elecciones del medio tiempo. Y si toda la política es apostar a una vacuna, es un error. Y si todo el objetivo es pensar que con un funcionamiento del Parlamento que trabajó mucho más que durante el gobierno anterior, se van a resolver las cosas, el Parlamento legisla, después viene el momento de la aplicación de las leyes y el control para que se cumplan. Y la verdad, la Argentina tiene exceso de leyes y tremenda falencia de cumplimientos, en cualquier cosa, en el orden que usted la quiera poner. Entonces, para resolver el problema del año, del que viene, del que empieza mañana, o del que termina hoy, es imprescindible preguntarnos en ese espejo si nosotros pretendemos cambiar o queremos seguir mirándonos y viendo lo mismo. ¿Estamos seguros que queremos cambiar? ¿Es cierto que alguna vez podemos intentar hacer una comunidad organizada? ¿O no estamos decididos a hacerlo? Esta es la pregunta que hay que hacerse frente al espejo este 31 de diciembre. Y preguntarnos por qué allá, por 1951, Peuser sacaba a la venta La razón de mi vida, el libro con que Eva Perón le dejaba un testimonio y le explicaba a la sociedad argentina el amor y la razón para llegar a un paso muy cercano a la felicidad. Hoy no hay razón. Hoy la razón de mi vida es evitar contagiarme y evitar morirme por algo que el ser humano no ha podido controlar. Evita dejó aquel testimonio y en 1951 aparecía La razón de mi vida, un trabajo testimonial
del amor a un líder y a su pueblo. Eva Perón se fue en el 52, pero siempre está, porque cuando hay una necesidad, cuando hay una urgencia, cuando hay una inquietud social, Evita siempre vuelve. Se va el año, y este año que termina es un mensaje para que nos miremos todos en el espejo para saber qué Argentina queremos hacer, para saber si vamos a continuar cometiendo los mismos yerros o intentaremos ser un poco mejor. Nosotros, los que somos gobernados, debemos entender que no termina cuando votamos, ahí empieza. Los que fueron elegidos tienen que entender que el poder no es eterno y que el voto siempre es prestado. Si somos capaces de hacer una Argentina mejor, a lo mejor, el 2021 del siglo XXI se presenta con mayor prosperidad. Ojalá que sepamos hacerlo.